cuando fallece mi esposa, pues para mí, bien lo dices, fue como un... Ay, ¿y ahora qué, güey? Tengo ahí a un niño de 9 años, una niña de 11 años, que son mis hijos, pero no me conocen y no los conozco. Y tú sentiste que genuinamente diste todo lo mejor de ti como papá y dices, híjole, pero ¿cómo? Y aún así él sentía que no estaba. Sí, estaba tan sumergido en la oscuridad de nuestras pérdidas que no veía el potencial de lo que ellos necesitaban ya salir de ese océano. Claro. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Punto y Seguimos, este podcast que, como saben, cada semana tenemos nuevos episodios para que no se pierdan ninguno. Recuerden suscribirse ahí en la campanita para que no se les vaya ningún episodio. Vale la pena, cada vez hablamos de temas diferentes, tenemos invitados diferentes. Y pues bueno, el día de hoy, antes de presentar a mi invitado, quiero agradecerle a La Altura Muebles que hace posible que este set sea así de bonito. Estamos estrenando sillones. Vean qué bonitos están, una combinación entre beige y café, que están pues estos colores muy en tendencia. Miren, hasta yo combiné el día de hoy con ellos y la verdad es que quedó padrísimo. Todos los muebles son de La Altura Muebles, ellos son fabricantes, así es que si ustedes tienen ganas de remodelar algún espacio en su hogar, creo que es una muy buena oportunidad. Aquí tenemos un cupón de descuento, 1,000 pesos de descuento con el cupón Punto y Seguimos, que también son los cojines decorativos gratis y se los llevan también los muebles que ustedes elijan hasta la puerta de su hogar sin costo alguno, si es que están dentro de la zona metropolitana. Y eso no es todo, porque si quieres también que tengan un poco más de facilidad para los pagos, bueno, tienen 3 meses sin intereses. Dicho esto, ahora sí arrancamos con nuestro programa, con nuestro episodio. El día de hoy tengo a un amigo que me encanta porque ya ha estado con nosotros, ya hemos platicado, hemos llorado, hemos reído y creo yo que siempre es un gusto poder charlar con él y traerlo aquí a este podcast de Punto y Seguimos. Está con nosotros Pablo Ávila. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, Gladys. Bien. ¿Y tú qué tal, Bien. Guapísima, Gladys. Ay, gracias, amigo. Oye, gracias por la invitación. Y sí, pues bueno, ya he tenido el honor de acompañarte en otros programas. De los primeros, bien padre. Y la verdad es que fueron muy... O sea, generaron mucho valor, como todo lo que haces realmente, pero gracias. Ese podcast, tomando en cuenta el proyecto también que yo estoy llevando y todo, generó muchísimo valor. Y bueno, hoy agradecido con la oportunidad para platicar un poquito de los siguientes pasos de lo que andamos haciendo. Me encanta, y más adelante les vamos a platicar también cómo todo en la vida tiene, por más difícil que se pueda sentir, que todo se viene abajo, de repente encuentras propósitos bien lindos en la vida y en el proceso de duelo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta que lo abordemos desde un punto, a manera de testimonio, desde lo que tú estás aprendiendo y viviendo como un papá que está a cargo de 2 hijos en una etapa. Todas las etapas son complicadas, pero creo yo que la adolescencia tiene sus propios retos, ¿no? Ya lo vivimos, ya lo pasamos y ahorita lo vamos a abordar. Como saben, bueno, tú perdiste a tu esposa hace ya algún tiempo, de ahí nace toda esta curiosidad por empaparte más acerca de los duelos, del crecimiento, y pues, híjole, la vida te da una oportunidad, pese a todo lo vivido, que fue algo muy difícil, y que yo siempre te digo, admiro muchísimo el rol que haces con tus hijos, como papá luchón, como dicen por ahí, ¿no? Porque si bien normalmente tenemos entendido en la sociedad, la mamá es la que por lo general se queda a criar a los hijos, mientras el papá sale a ser proveedor, a buscar el sustento para el hogar. ¿Cómo te cambia a ti la vida y cómo después de esa pérdida tiene que el rompecabezas volver a tomar un acomodo distinto? Sí, súper cañón, y sobre todo porque fíjate, esto que dices que es un tema pues cultural, sin poner calificativos de si es bueno o malo, ¿no? Claro. O sea, el tema de los roles es una realidad, y hoy estamos hablando pues de esta paternidad y maternidad cuando tienen un rol en una familia, ¿no? Y donde el papá, como bien dices, pues tiene que salir a chambear, ¿no? Por muchos años, a partir de que yo me volví papá, fui de esos, ¿no? Fui el papá proveedor, entonces
yo veía en casa, pues cómo mi esposa trataba a mis hijos, los educaba, ¿no? Jugaban, reían, iban construyendo esta relación. Claro, y ese vínculo padrísimo. Y yo desde mi esencia de papá proveedor, pues el llegar a casa en las tardecitas o en las noches, ¿no? A lo mejor compartir la cena juntos, cobijarlos, dormir y al siguiente día, pues digamos esta rutina, sí, ¿no? Pues, sí orgánica, pero un poquito como robotizada, pero porque así es la constitución de la familia, sí, comúnmente cuando hay que chambear, ¿no? Entonces, cuando fallece mi esposa, pues para mí, bien lo dices, fue como un... Ay, ¿y ahora qué, güey? Sí. ¿No? O sea, tengo ahí a un niño de 9 años, una niña de 11 años, que son mis hijos, pero no me conocen y no los conozco. Oye, en pequeñas cosas como... Y lo digo tan natural porque sucede. Hay papás que sí se involucran un poquito más, sí, pese a que están ellos en el trabajo o haciendo su rol de proveedor, se dan un poquito más el tiempo de involucrarse en cosas tan simples como ¿cómo se llama la maestra de la escuela? Exacto, sí. Si van en el grado A, sí, B, C o en cuál, cositas así, quiénes son sus amigos, ¿no? Claro. Muchas veces no lo saben, sí, ¿no? Sí, cañoncísimo. ¿Cómo fue contigo? O sea, tú dices, sí, claro, había una rutina de llegar, convivir, cenar, platicar, pero todos esos detalles que a veces como mamá lo hacemos por añadidura también, sí, ¿no? Claro. ¿Quién está al pendiente de los proyectos, de qué uniforme llevan, si es el de deportes o el otro, el de gala? Fíjate, es tan cultural que en la mayoría de las escuelas, ¿a quién le dirigen los comunicados las escuelas? A la mamá, generalmente. ¿no? O sea, generalmente. Entonces, o sea, te digo, no es que esté bien o esté mal, es que así es nuestra cultura, ¿no? Sí. Y te estoy hablando de que antes del fallecimiento de mi esposa, pues sí éramos una familia de todas maneras integrada, ¿no? O sea, viajábamos cuando podíamos, convivíamos y todo, pero emocionalmente yo no estaba construyendo un vínculo como tan poderoso con mis hijos, ¿no? Entonces... Hoy te das cuenta de eso. Hoy me doy cuenta de eso. Porque antes quizá tú pensabas que sí había ese vínculo. Sí, no, incluso antes yo te puedo decir que llegaba a haber discusiones de familia, como seguramente hay en algunas familias, en donde hay ciertos reproches de es que tú no estás presente, es que yo trabajo todo el día, es que, o sea, pasa eso, sí, ¿no? Claro. Y te digo, no es que te lleve a cosas buenas o malas, es que así estamos construidos, ¿no? Entonces, sí, una dinámica. Yo normalizaba esta forma de vivir porque así fuimos educados de alguna manera, es lo que veíamos a lo mejor en casa, ¿no? Y pues traemos como esta ola ya lo traes educativa adherido, o de educación. ¿no? Al aprendizaje. Exactamente, pero cuando la vida te pone en una situación como en la que a mí me puso, entonces... Pues, híjole, a mí fue uno de mis más grandes temores el decir, híjole, ¿qué voy a hacer si yo no tengo las habilidades, ¿no? Emocionales o empáticas con ellos, ni siquiera para explicarles qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Exacto. ¿Cómo reestructuras todo tu entorno, toda tu familia, después de una pérdida tan grande? Así es. Que aparte fue mucho tiempo también el que estuvieron padeciendo la enfermedad. Sí, exactamente. De Ángeles. ¿Cómo empiezas a armar ese rompecabezas nuevamente? Fíjate, cosas de las que a mí más me hicieron empezar a identificar esta ruptura o esta no construcción, porque ni siquiera es que se hubiera roto, es que no estaba construido, cabrón, ¿no? Esta relación no construida emocionalmente con mis hijos es cuando intentaba yo acercarme a ellos para abrazarlos y de pronto ellos inconscientemente se quitaban y me decían, ¿por qué me abrazas? Ajá. No porque fuera bueno o malo, sino, espérame, ¿por qué me estás abrazando? ¿No? O sea, les era raro, porque a lo mejor no, dentro de la rutina o de la costumbre anterior de la dinámica familiar, no había tanto acercamiento. Exactamente, no había ese acercamiento, ¿no? Y pasaban los meses cuando, pues, estando en depresión, pues es que yo observaba un poquito también el comportamiento de ellos y es cuando estudio tanatología, porque necesitaba primero entender yo este proceso del fallecimiento de mi esposa, cómo es la trascendencia del espíritu, del alma y del ser humano, pero después también poder tener herramientas para explicarles a mis hijos de una manera clínica y real, pues estos procesos naturales de la vida, ¿no? Y por qué ellos estaban experimentando esto a una edad en donde a lo mejor pudiéramos pensar,
pues no te correspondería. Pero bueno, todo eso lo sanamos, todo eso sí pasó con la tanatología y me dio la increíble oportunidad, y aquí es donde viene como este gran cambio, a resignificar nuestro presente, ¿no? Lo que en ese momento comenzábamos a vivir y a experimentar a partir de un gran dolor en nuestra vida, ¿no? Y eso es siendo empático yo con el dolor que ellos estaban sintiendo, porque antes de eso podemos decir que éramos egoístas. O sea, yo tenía mi dolor, claro, y mi ira y mi enojo, y seguramente lo estaba transmitiendo a todo mundo. Entonces mis hijos menos me dejaban acercarme porque me veían enojado y pensaban a lo mejor que era con ellos, ¿no? Pero pues cada uno traíamos nuestro psique ahí con nuestros duelos, difícil, ¿no? Qué Entonces difícil poder dar contención a alguien cuando no sabes ni siquiera cómo contener lo propio. Definitivo, complicadísimo. Y pues bueno, Gladys, la verdad fue que comencé a darme la oportunidad de genuinamente, y esto es hacer consciente yo de los momentos que quería estar con ellos, ¿sí sabes? Porque tenía que o de verdad acercarme con ellos con amor, o alejarme y dejarle esa responsabilidad a lo mejor a la abuela o a las tías o a alguien. Pero yo sí tengo algo muy claro a partir de que mi esposa fallece, y es que yo sí quería acompañar a mis hijos en el descubrimiento de lo que ellos querían ser, nada más que no sabía cómo, ¿no? O sea, en ese momento se nos destruyó todo lo que pensábamos que podía ser, pero yo estaba seguro de que quería ser este acompañante para ellos, no tanto el guía, sino acompañarlos, porque lo platicábamos hace ratito. O sea, todo es tan ágil y tan rápido hoy que los chicos pueden entrar a páginas web o a otros sitios a investigar cosas, a entender cosas que a lo mejor nosotros estamos en un mood, nosotros como papás estamos en un mood distinto laboral, con problemas de mil cosas, y nos alejamos un poquito de esta conexión emocional con ellos, ¿no? Entonces, creo que si hoy podemos reconocer que todo este acercamiento tecnológico ya está ahí, pues entonces no nos preocupemos por eso. Por lo que nos tenemos que preocupar es cómo me conecto yo emocionalmente con ellos, ¿no? Porque ellos están conectados con todo, pero menos con nosotros. Desconectados de donde deben de estar. Nosotros como papás tenemos que generar eso, no los chicos, ¿no? Nosotros lo tenemos que generar. Entonces tenemos que hoy darnos esta oportunidad de creer que podemos crear un vínculo pues amoroso con ellos. ¿Cómo empiezas, por ejemplo, a eso? Por si hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando y que dice, híjole, yo ahorita estoy pasando por una etapa complicada con mis hijos, en donde no hallo si decir porque es malo o si no decir porque también es malo. Muchas veces creemos que estamos presentes, que somos presentes, y sin querer ya ellos están teniendo una herida de abandono. Así es. Me pasa mucho, por ejemplo, con mis 3 hijos, que de repente el más grande, tiene 10 años, pero de repente yo le delego un poco más de cosas a él porque en mi pensar es el más grande, ya tiene un poquito más de capacidad de, por ejemplo, si va a haber partido de los 3, porque el fútbol obviamente en nuestra vida es el pan de cada día, y los 3 juegan y los 3 tienen el mismo derecho de asistir, ¿no? De tener la participación. Y yo a veces estoy sola porque mi esposo viaja un chorro y no sé cómo dividirme. Entonces un día se me hizo fácil decirle a mi hijo, el grande, bueno, la única opción para que todos puedan asistir es que tú te vayas con un compañerito, ya ajusté todo, te voy a dar la confianza. Normalmente yo no dejo que mis hijos se vayan con nadie. Para que tú te vayas, juegues, y si yo alcanzo, llego, aunque sea el último minuto, ahí por ti, a echarte porras. Sí, mamá, está perfecto. A los días, él viene y me reprocha el que yo nunca voy a sus partidos. Claro. Y yo le dije, hijo, ¿cómo? O sea, yo pensé que tú estabas claro en el entendido de que siempre voy, siempre estoy en tus entrenamientos, dejo de hacer todas mis cosas para que en las tardes pueda estar con ustedes, y tú aún así sientes que yo no estoy. Entonces yo me fui a la cama bien triste, Pablo, porque yo dije, algo estoy haciendo mal, porque no me puedo dividir en 3 partes, ¿no? Sí. Pero estoy intentando que todos tengan un poquito de mí. Sí, claro. Y aún así no alcanza. Sí, no. Y, o sea, pasa y esto que acabas de decir, a mí me pasó un chorro de veces con mis hijos. Al inicio, cuando me decían, es que yo no me acuerdo de ti
cuando yo estaba en la secundaria o en la primaria, nunca estuviste presente. Y yo, güey, si ahí hay fotos del festival que ganamos el concurso de disfraces y no sé qué. Sí, pero o sea, no me acuerdo, porque son para nosotros, Gladys, como adultos, a lo mejor son pequeños momentos en donde lo que nosotros hicimos fue darle más valor a lo que dejé de hacer para estar contigo, sí, claro. Pero para ellos fueron 5 minutos, papá, ¿no? Entonces, yo algo que recomiendo mucho, y a mí la ventaja es que yo era el terapeuta, ¿no? Sí. Pero algo que recomiendo mucho es... No, y que tenías herramientas. Sí, exacto. Imagínate un simple mortal que dices, ¿y ahora qué? Y a eso voy. Lo que yo sugiero mucho es buscar un acompañamiento terapéutico inicial, para que porque no es la misma confianza que a lo mejor si tú le dices a tus hijos, ¿no? Oye, puedes confiar en mí, platícame, ¿no? Y todo esto, pues no te van a platicar porque no hemos creado ese vínculo. Sí. Pero si lo hacemos a través de un terapeuta familiar, entonces el terapeuta va a ser como ese pivote que nos va a ayudar a entender los miedos o las necesidades emocionales de cada uno de los miembros de la familia sobre el mismo papá o sobre la misma mamá. ¿Sí me explico? O sea, tus 3 hijos no tienen la misma necesidad uno con el otro sobre ti. Son y lo platicábamos distintas. Ahorita, ¿no? Qué difícil tarea para los papás. ¿Sí? Poder, darnos el tiempo de conocer a nuestros hijos. Sí. Entablar el vínculo emocional que estás mencionando y después de eso poder buscar la manera de tener espacios de conectar. Para conectar con ellos. Ahí les va, y te voy a decir qué hice yo y les voy a pasar el secreto porque es espectacular y es una herramienta de tanatología. Obviamente, pues aquí comienza el acercamiento con los hijos, ¿no? Y no sé si algunos papás acostumbran a que sus hijos tengan un diario, ¿no? O algo así, pues hay que provocar eso. Y a lo mejor ahorita que es verano, es una buena herramienta, fíjate, porque justo a mí me pasó esta experiencia de comenzar a conectar con ellos cuando se acercaba un verano. Y hay oportunidad porque tienen más tiempo ellos, ¿no? Entonces, yo les dije a mis hijos, les di un cuadernito y esta es tarea para quien la quiera hacer, ¿no? Y les dije, vamos a dividir el cuaderno en 3 secciones, ¿no? Son 3 secciones. La primera sección, vamos a escribir ahí lo que hoy ya hacen ustedes y que no les gusta hacer, ¿no? Y seguramente te pueden poner la escuela, el quehacer de la casa y está bien, sí, claro. Ahorita no nos vamos a poner a decir, es que es tu obligación. Sí. Está bien, lo que hoy haces, pero que no te gusta hacer. De una semana o de 2 semanas, ¿no? O sea, eso. Porque a veces, y digo, a lo mejor no es tu caso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sentía que mantener a mis hijos haciendo un deporte, pues los mantenía despejados y los metía a natación, porque a mí me encantaba la natación. Pero ellos hacían natación y no les gustaba ir a nadar, porque tenían un conflicto con su cuerpo, tenían un tema de seguridad. Fíjate lo profundo a lo que vamos a llegar con este ejercicio. Es bien profundo. Entonces, ¿qué haces hoy que no te gusta hacer? La segunda parte del libro es ¿qué no haces hoy y que sí te gustaría hacer? ¿No? Y la tercera parte es se me fue la tercera parte. La tercera parte es qué cosas que sí haces sí te gusta hacer, ¿no? Entonces, de esas 3 secciones, la oportunidad es en la segunda, ¿no? Cosas que no haces y que sí te gustaría hacer. No es por la cosa en sí. Estamos hablando de cómo conectar emocionalmente con ellos, ¿no? A lo mejor tú no tienes idea, como acabas de dar el ejemplo de que tú pensaste que natación era un buen ejercicio, te despejas, aprovechas y físicamente también te ayuda, pero resulta que ellos no era algo que disfrutaran. No disfrutaban porque tenían mucho miedo, mucha inseguridad con ellos mismos, con su cuerpo, porque venían de un proceso de pérdida y entonces ellos se sentían expuestos, ¿sabes? Aunque estés con grupos de gentes que van a hacer lo mismo que tú, pero pues es que está aquí y está en el corazón y no lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, este ejercicio yo lo hice con ellos alrededor de 3 semanas más o menos. Puede ser el mes, fíjate, porque yo creo que en un mes ya es como lo cotidiano de una rutina, ¿no? Entonces, después yo los senté y les dije, ok, ahora platíquenme cómo les fue, ¿no? En estos momentos de estar platicando. Y me enfoqué mucho, pues sí en todo, pero sobre todas las cosas que sí hacen y no les gustan, y las cosas que no hacen y que sí les gustaría hacer, porque ahí es donde podemos modificar. Exacto. Las cosas que sí hacen y les gustan, pues qué chido, hay que ver que de ahí puedes fortalecer, ¿no? Pero acá es la oportunidad.
No, y hacer acuerdos también, ¿no? Exacto. Porque también dentro de la educación, y creo que entrar en ese tema es complicado porque ahora con todo lo de la crianza respetuosa, sí. Que vaya, yo respeto cada paternidad y cada maternidad, pero si bien acabamos de mencionar, ningún hijo es igual, ningún hijo tiene las mismas necesidades, ningún hijo requiere las mismas cosas, no podemos mimetizar la crianza o la educación en general para todos igual. Sí, porque luego está esta frase hecha de, es que no eres como tu hermano. Pues qué bueno, qué hueva sería. No, y qué horror también vivir con la comparativa, ¿no? Sí, claro. Si bien eso va de cajón, porque cuando tienes hermanos siempre va a haber la comparación de, es que no eres tan bueno en la escuela como tu hermano o tu hermana. Desde ahí ya vas perdiendo 1-0, ¿no? Sí, entonces, y fíjate, qué padre en este presente, en donde también los que somos adultos y que queremos ser papás o que buscamos ser papás, también somos como que más conscientes en eso, ¿no? O sea, el otro día estaba dando ahí coaching en la industria inmobiliaria y viendo las tendencias del tipo de familias que quieren adquirir una casa o un departamento, pues ya ves que cada vez son más parejas sin hijos, ¿no? Solteros. Entonces, tener hijos es una bendición enorme en la vida. Es un reto para el que también nunca vamos a estar preparados. Una vez nos dijo el ginecólogo, cuando estábamos pensando Ángeles y yo tener hijos, nos decía, ¿cuándo van a tener hijos? Y yo una vez le dije, cuando estemos preparados. Y me dijo, nunca estás preparado. Eso es cierto. No, nunca estás preparado. Y la neta sí es cierto. Y pues lo tienes que aprender. Pero sí creo que hoy, personas que podamos dar un poquito de testimonio de que la conexión emocional, desde mi percepción, Pablo Ávila, tiene mucho mayor peso que la parte de lo que les podamos dar físicamente, porque eso lo estamos construyendo. Y yo creo que si ellos ven que sus papás están trabajando duro, que se la rajan, ¿no?, para tener lo que tienes en casa y que es una bendición, pero que además nos damos esta oportunidad de conectar con ellos emocionalmente, creo que ahí el círculo está completo, Gladys, ¿no? Ahora, Pablo, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, la situación en tu caso hubiera sido completamente diferente? Que Ángeles hoy estuviera aquí. ¿Crees que ese vínculo que hoy tú tienes con tus hijos hubiera sido lo que tienes hoy? Porque, bueno, hay muchas familias que viven en neutral, ¿no? Sí. Y que creen que están haciendo algo correcto con sus hijos. Y cuando crecen o ya tienen un poco más de conciencia, que empiezan a hacerte los reproches o los reclamos de no estuviste, pero yo te necesité en tal momento, pero me faltaste en tal cosa. Y tú sentiste que genuinamente diste todo lo mejor de ti como papá y dices, híjole, pero ¿cómo? Y aún así él sentía que no estaba. Sí, porque otra vez es eso, ¿no? Si te fijas, ¿qué es lo que te está diciendo ahí tu hijo? Te está hablando de ese vínculo emocional, ¿no? O sea, si estuviste en todo lo demás y qué bueno y qué padre y qué agradecido es eso, pero este vínculo emocional es algo en lo que nosotros como papás tenemos que tener la habilidad de descubrir. Tu pregunta es, yo quizás no me hubiera dado cuenta, aunque fíjate, es que hay muchos factores que pueden jugarte ahí para hacerte este despertar de conciencia. Yo creo que si en algún momento un hijo te dice, a la edad que sea, tu niño de 10 años que te dice, es que nunca estás, o sea, desde ahí tú te tienes que poner a analizar, no desde lo que tú haces, sino desde un proceso empático de tratar de entender qué me está diciendo en realidad de él. O sea, no estoy cómo, ¿no? Sí, porque está cañón. Yo creo que esas son las oportunidades que tenemos como papás, si estamos papá y mamá en casa, pero ese tipo de comentarios de los hijos es lo que nos debe a nosotros dar la oportunidad de pensar diferente lo que estamos haciendo, ¿no? Porque pues no es que no estés, y tú puedes defender tu punto toda la vida. Incluso te lo juro, ¿no?, que me fui llorando a dormir y dije, según yo, me desvivo por darles tiempo. Muchas veces no tengo tiempo ni de ir a las uñas, ni de arreglarme el cabello como me gustaría, menos pensar en ir al ejercicio porque hay cosas que de repente no se pueden, sin justificar, ¿no? O sea,
de repente se pudiera hacer todo. Pero bueno, cada persona, cada familia funciona diferente para ir. Y no me pongo desde el papel de víctima, ¿no? Pero esa es nuestra rutina diaria. El córrele aquí, córrele allá, y los tiempos ya en esta ciudad no alcanzan. Sí, el tráfico y muchas cosas que de repente nos impiden ser un poquito más ágiles. Y yo le explicaba a él, hijo, a ver, para cambiar tu percepción, porque muchas veces son percepciones, yo te quiero explicar. Ese día fue mi única opción para que todos pudieran jugar. Tú tienes 10 años, todavía eres pequeño, pero yo tenía la confianza de decirle a los papás de tu amiguito que si te podías ir con ellos, tú ya eres capaz de hablarme por teléfono, ya tienes un poquito más de habilidades desarrolladas que tus hermanos que tienen 7 y 5 años. Por eso yo decidí irme con ellos, no porque tú no fueras importante. Los 3 son sumamente importantes en mi vida, son mi motor de vivir. Claro. Pero acuérdate cuando nos levantamos hace 6 semanas, todos los días, todos los sábados, y a tus hermanos les tocaba levantarse a las 5:30 de la mañana porque tenías llamado a las 6 de la mañana para un partido. ¿Y quién renegó? Ahí estuvimos, no nada más yo, tus hermanos, apoyándote. Y entonces él cambió por completo en ese momento, como que se quedó así, como pensando y analizando, y dijo, sí es cierto. Sí. Tienes razón. Se les olvida a los hijos muchas veces, se nos olvida porque también somos hijos. Sí. Se nos olvida muchas veces ver más allá de nuestras propias necesidades. También como papás, y dentro creo yo de formar este vínculo del que hablas, que es importantísimo, es explicarles también qué es lo que pasa con nosotros, para que entiendan. No a manera de imponer o de justificar, como dices, pero también nuestro punto y nuestra persona, nuestras necesidades son importantes y son válidas. Sí, por supuesto. Fíjate, me decía, cuando hablamos de la muerte en la tanatología, pues está la tanatología infantil y la tanatología pues con los adultos, ¿no? Y entonces nos explicaban, oye, ¿cómo le explicas la muerte a un niño y cómo le explicas la muerte a un adulto? Y estoy haciendo este ejemplo para ir al punto, ¿no? Sí. En realidad es que le explicas la muerte como es la muerte. Claro. ¿No? Entonces, y al adulto le explicas la muerte cómo es la muerte. ¿Por qué? Porque entonces, si nos vamos a fantasías, ¿no? Entonces, eso se va a quedar en el psique del menor y va a crecer con esta creencia equivocada de lo que puede ser la muerte de manera romantizada. Y confundido. Entonces, ¿a qué voy con esto, Gladys? A que sí es importante, porque a veces pensamos, son niños, no me va a entender. Hombre, por supuesto que te van a entender. Nos rebasan, ¿no? Ya, o sea, ellos... y por eso es, desde quien yo soy, trato de ser empático, poniéndome poquito en el lugar de mi hijo, pero para explicarle con las palabras como son la realidad de nuestro ecosistema, ¿no? Y entonces enrolarlos seguramente en todos tus proyectos que tú haces, en los proyectos que hace tu esposo, ¿no? En los proyectos que hacen los hermanos, y cómo es que todo eso convive pues en un mismo ecosistema en un día que solo tiene 24 horas. Exacto. ¿No? Entonces son diálogos continuos, son diálogos maduros, ¿no? Con pequeños de 10 años, de 8 años, de 4 años. Yo cerré esa plática solamente dejándole claro que para mí él es sumamente importante, igual que sus otros 2 hermanos, igual que lo que yo como persona fuera de ser mamá necesito. Así es. Y le pregunté, ¿tú cómo lo hubieras hecho? En mi lugar, ¿tú cómo lo hubieras hecho? Para que todos pudieran tener la misma oportunidad. Sí. Y me dijo, ¿cómo lo hiciste, mamá? Y entonces yo le dije, entonces, túmbate ese rollo de que no eres importante, porque a lo que voy con este comentario es que el reto de los papás que tenemos ahora generando estos vínculos de conciencia y de cercanía con nuestros hijos, está bien cañón, amigo, porque hay personas, o más bien personalidades, que son como más accesibles, más fáciles. Hay personalidades que ya de entrada vienen como que con un chip un poquito más lleno de inseguridades, de cosas arraigadas. Y yo lo veo en mis hijos, que son completamente... Les digo una cosa y los 3 la toman de diferente manera. Sí, me imagino, no manches. Por ejemplo, me pasa igual. Mira,
Jimena hoy tiene 16 años, ¿no? Ella pues también tiene una manera de pensamiento distinta, es como súper más empática, trata de ella siempre ver cómo apoyar a la otra persona y creo que es algo que ha venido construyendo genuinamente, ¿no? Y Matías tiene 14, pero Matías, él es súper cerrado. Hermético. Es hermético. Entonces, o sea, yo para llegar a él y poder entrar a su cabecita y poder llegar a su corazón, no manches, o sea, tengo que hacer circo, maroma y teatro, ¿sí sabes? Pero es un circo, una maroma y un teatro basado en cómo es él, no en cómo soy yo, porque yo ni de güey lo haría, ¿no? O sea, si quieres, quieres, y si no, pero ahí es donde está el error. O sea, tenemos que sí comenzar a identificar estos comportamientos en ellos, porque no es la misma forma en cómo le vamos a llegar a los tres otra vez, ¿no? Y no es que le des menos tiempo o que yo le dé menos tiempo a Jimena por darle más tiempo a Matías. Claro. Sin embargo, Jimena de alguna manera entiende el entorno porque vivimos en el mismo entorno y sabemos que estamos construyendo un proceso de crecimiento juntos, pero cada quien desde su esencia, ¿no? Y yo no puedo dejar a uno atrás, ¿no? Porque en realidad, pues no es que yo quiera ir adelante, es que más bien quiero que ellos descubran quiénes quieren ser en el futuro, ¿no? Y fíjate, ese es otro tema que hoy con nuestros hijos ni siquiera debería de ser urgente, ¿no? Y creo que, porque a muchos de nosotros lo platicábamos, ¿no? ¿Qué nos decían nuestros papás? No, estudia medicina, no, sé ingeniero, no, sé piloto, ¿no? O sea, un chorro de cosas. Y no es que muchos adultos contemporáneos estemos frustrados, pero quizás si volteamos a ver un poquito el pasado y decir, yo hubiera podido haber hecho esto, ¿no? Entonces, yo creo que hoy incluso el aprendizaje es tan ágil que yo le digo a mi hija, porque está casi por salir la prepa, ¿no? Y le digo, amor, o sea, autodescúbrete tú. O sea, ¿qué te hace feliz a ti antes de que quieras meterte a la universidad a encerrarte 3 años? Claro. De algo que, aunque no va a ser tiempo perdido, por supuesto, no, claro. ¿no? Pues es algo que a lo mejor no te esté alimentando tu corazón. Mejor, pues espérate, experimenta con diplomados, seminarios, certificaciones. Sí, claro, la neta es que está padrísimo hoy todo eso, ¿no? Sí. Y hoy el generarte tu valor, y digo un valor para venderte en una empresa o con un proyecto personal, creo que vale mucho la pena experimentar. Creo que hoy esas son muchas cosas bondadosas que hay en nuestro entorno que antes no había, pero en donde también nosotros como papás tenemos que como guiarlos un poquito, ¿no? Yo siempre lo digo, no es que les hagamos el camino, es que hay que ir a un ladito de ellos. Claro. Sí, para que cuando se caigan, pues decirle, güey, aquí vengo contigo. No pasa levántate, güey, ¿no? Pero creo que son los grandes cambios que tenemos la oportunidad de hacer cuando logramos mejor conectarnos emocionalmente con ellos, que a irles construyendo un poquito habilidades que a lo mejor a ellos ni les gustan, y por eso son estos 3 bloques que te digo, ¿no? El gran descubrimiento está en cómo conjugas estos 2 que hablábamos anteriormente, porque esa es la esencia de ellos, ¿no? Exacto. Ahí es cuando yo descubrí en ellos que les gustaba el teatro, pero nunca habían actuado. Fíjate. ¿No? Y entonces dije, pues voy a buscar una escuelita ahí de teatro para un verano. Y fue increíble ver cómo ellos, aún con su duelo que estaban viviendo, al ponerse atrás de un personaje o de una máscara, bailaban, gritaban, cosas, ¿no? Sanaron un chorro de cosas. Es increíble. Y fueron ellos. O sea, yo decía, güey, o sea, estaba tan sumergido en la oscuridad de nuestras pérdidas que no veía el potencial de lo que ellos necesitaban ya salir de ese océano. Claro, ¿no? Gritaban, ¿no? Pedían a gritos encontrar algo. Así como para ti en algún momento pudo haber sido la natación. Exactamente. Ese momento de despejar tu mente y conectar contigo. Para ellos el teatro, ¿no? Y como no teníamos esta conexión emocional, lo hice con un ejercicio, digamos, ajeno, un intermediario entre los dos. No me lo cuentes a mí, escríbelo ahí, ¿no? No, y te digo algo, creo que es una muy buena herramienta. Ya yo voy a llegar a aplicarla con mis hijos porque, bueno, no sé, a mí, cuando yo perdí a mi papá, había días que de verdad tenía como tantas cosas que decir y no sabía ni por dónde empezar. ¿Y a quién se lo dices? De entrada, aunque yo iba al tanatólogo, iba al psiquiatra, iba al psicólogo, no hallaba ni con quién, con el padre y con todo mundo, y no encontraba yo mi lugar. Un día una persona me dijo, ¿por qué no lo escribes? Escríbelo. Sí.
Y cuando empecé a escribir, los primeros días me costó mucho trabajo porque empezaba primero desde la tristeza y hasta lloraba y demás. Y luego ya empecé a escribir cosas con coraje. Coraje de por qué te fuiste, si tú me haces falta, tan. Pero y lo sacaba y lo dejaba ahí. Yo ya no traía ese costal cargando, ya no traía tampoco, no es como que se fuera el dolor, pero sí aligeraba un poco el sentimiento, ¿no? Lo dejabas ahí, emociones. Era tuyo, pero estaba ahí. Exacto, ¿no? exacto. Y me dijo, y al paso del tiempo, vuélvelo a leer. Y fíjate en dónde te encuentras hoy. Sí. No sabes cómo me ha ayudado. Hoy casi 4 años de que mi papá se fue. Y te lo juro que sigo leyendo esas primeras hojas y digo, claro que he avanzado. Y reconozco el valor que he tenido en ese proceso de duelo y de mucho dolor, pero escribir ayuda, sana. Totalmente. Muchas veces, y pensando en los niños que, por ejemplo, a veces no saben ni reconocer, si de grande no sabemos ponerle nombre a veces a nuestras emociones. Ajá. Sí. De chicos creo que es una muy buena herramienta escribirlo. Es valiosísimo y está esta herramienta en la tanatología que se llama el diario de tus emociones, ¿no? Que así es como nació mi libro. O sea, yo tenía un diario de las emociones cuando estaba transitando por todo ese proceso de duelo con mi esposa, un duelo anticipado, porque pues la gente que ya nos conoce, que hemos platicado antes, pues fue un cáncer de 12 años. Entonces, o sea, yo tenía un diario de las emociones y de hecho los capítulos del libro se llaman así: la tristeza, la ira, el miedo, las expectativas. O sea, ahorita que ya tocas el tema de este libro, que por cierto te felicito porque ha tenido mucho éxito, me da mucha emoción, comparto tu alegría porque sé el caminar que has tenido. Sí, gracias. Y por eso digo que en el proceso a veces uno no entiende el por qué pasan las cosas, pero si hoy tuviste que pasar por todo este camino de dolor para hoy tener en tus manos este libro que va a ayudar a muchas otras personas a transitar en este mismo proceso de duelo, platícame, ¿qué van a encontrar aquí? Sí, pues mira, es un libro que de una etapa de mi vida que es real, que es todo el proceso en donde mi esposa fue diagnosticada con un cáncer terminal en etapa 3A y una metástasis con el tiempo en huesos y otros órganos de su organismo, pero el libro no habla sobre eso. El libro habla sobre cómo validar las emociones que yo como acompañante de este proceso estaba sintiendo. Y es lo que dices, nombrarlo. Claro, o sea, yo, nombre. ¿Qué estaba sintiendo? Estaba sintiendo miedo, güey. ¿Qué estaba sintiendo? Estaba bien enojado. ¿Qué estaba sintiendo? Pues que Dios se estaba pasando de lanza conmigo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo necesitaba visibilizar, pero dejarlo en algún lugar para poder enfocarme en lo que era importante en ese momento. No porque esto no lo fuera, pero sí te frena, ¿no? Entonces, al final, pues yo tenía ya un manuscrito ahí bien locochón de todo lo que yo había vivido, pero cuando estudio la tanatología, entonces encuentro que esos textos que yo había escrito y que luego vamos a hacer tu libro con los textos que tú tienes. Porque mira, tengo mucho que compartir. Es que es esto. Le puse herramientas clínicas de tanatología a emociones que estaba viviendo, que son reales, que son de un duelo, y entonces logré entender por qué estaba transitando por el miedo y cómo poder convivir con él, cómo transité por la ira y cómo conviví con ella, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que ya con herramientas de tanatología, este libro pretende ser pues una guía o un acompañante o una pequeña lucecita en un proceso de pérdida de una persona, ¿no? Estoy leyendo aquí de rápido, amigo, un poco del índice, después de los agradecimientos que veo que aquí mencionas a Pablo Latapí, que le mandamos sí, un saludo. Un abrazo. Un tipazo, la verdad. Y luego viene, te escribí una carta con el tiempo. Son como los títulos de los capítulo. Las expectativas, el miedo, la incertidumbre, estar enganchado. Cuando dejé el enojo, el amor, la vida, la depresión, el estrés, la ansiedad, la reconciliación y lo he aceptado. Qué bonito. Sí. ¿Cuál de todos estos podrías decir que fue el más difícil de sobrellevar o de escribir, de trascender? Pues mira, uno de los episodios más difíciles en todo el proceso sí fueron las expectativas, ¿no? Porque pues hay momentos en donde realmente nos sentíamos solos,
¿no? Y siempre esperábamos que alguien más estuviera allí, ¿no? Y pues decíamos, ay, pues ¿cómo no va a estar si es un hermano? Ajá. O si es... Eso está cañón. O sea, ¿no? O sea, ¿cómo no va a pasar? Por supuesto que va a llegar, pero pues no llegaba nadie, ¿no? Y sabíamos que la calidad de vida de mi esposa en la última etapa de su vida, pues un día más, sí, realmente era un día menos, ¿no? Y eso era ya bien conscientes de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y entonces el estar esperando por muchos días que estas personas con las que nosotros considerábamos que, pues porque somos familia, va a pasar, realmente me hizo perder tiempo de cosas que yo podía hacer, ¿no? Porque estaba esperando entonces sentado que vinieran estas personas a resolver eso, que yo decía, es que yo sentado aquí le ayudo más a ella, ¿no? Y pues la neta es que no es cierto, pero no lo entendemos en el momento, ¿sabes? Oye, amigo, es que ahorita que mencionas eso, es cierto. Con la pérdida, con la muerte, no solamente pierdes a la persona, pierdes un chorro de cosas, incluso expectativas de un montón de personas que tú creíste que iban a estar contigo. Y lo dices bien, tú creíste, ¿no? No es culpa de nadie, ¿no? Tampoco es culpa tuya, así fuimos construidos. Pero algo que yo digo siempre es, cuando tenemos una pérdida tan fuerte en nuestras vidas, nosotros tenemos un despertar de conciencia. O sea, los que nos quedamos Cañón. aquí tenemos un despertar de conciencia. Y entonces, así como yo por ahí en mi libro digo, yo le encontré sentido el hasta que la muerte nos separe cuando me pasó esto, así también entendemos que realmente el caminar tu proceso junto con la persona que tú decides estar es lo más valioso, sin esperar nada de nadie, porque no tienen por qué, ¿sabes? O sea, no es su obligación. No es su obligación, ¿no? O sea, yo estaba enojado con eso, pero cuando entendí que realmente las herramientas que tenía eran mías, ¿no? O la oportunidad que tenía de hacer cosas era mía, entonces pude como que enfocarme más en lo importante, ¿no? Y este libro habla de eso, porque sí es cierto, sí, siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Una cara de la moneda es el título del capítulo, ¿no? Sí. El miedo, o la ira, o la expectativa. Esa es una cara de la moneda. La otra cara es cómo tú validas que sí tienes eso, pero lo transformas en algo que tú sí puedes lograr. Es difícil de comprender, es un proceso de acompañamiento, y la verdad es que yo creo que es muy sano tener un acompañamiento terapéutico en nuestras vidas para muchas cosas que parecieran básicas, pero híjole, descubrir en el miedo una oportunidad de crecimiento, aprender en la ira una fortaleza de tomar una buena decisión, ¿no? Es increíble, ¿no? Hay una frase que alguna vez alguien me dijo que decía, después del miedo está toda la oportunidad. Sí. Y es cierto, sí. El chiste es pasar, dar ese pasito más allá de todos tus miedos que te privan, porque no te permiten de verdad avanzar. Sí. Pero ya cuando das el paso y sueltas, dices, sí, neta estaba tan fácil y yo temblaba de miedo. El miedo puede hacer que te paralices. Y si te fijas, atrás toda del miedo. La vida, ¿eh? Y atrás del miedo hay expectativas. Sí, o sea, no lo haces, muchísimas. Ni siquiera son por tus experiencias, es por lo que has visto en otros, sí, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, llevando estos temas de las emociones a esta conexión con nuestros hijos, pues todas son emociones, ¿no? Simplemente es, pues, aquí yo le pongo la empatía como referí, ¿no? O sea, yo tengo mis miedos y mis hijos tienen sus miedos. Claro. Yo tengo mis expectativas, mis hijos tienen sus expectativas. No hay un vínculo emocional entre nosotros. La empatía es el proceso, la empatía es el vehículo, ¿no? Es decir, cómo me pongo en su lugar poco a poquito, ¿no? Porque si llego de jalón a quererlos abrazar, no, decir, güey, ¿qué traes? ¿Qué traes, güey? ¿No? O sea, ¿no? ¿Qué mosca te picó? Sí. O sea, si te fuiste por los cigarros hablando emocionalmente, ¿no? O sea, y ahora quieres llegar nomás y abrazarme, aguanta, ¿no? No, pero y qué padre que digas esto, porque, digo, en tu caso, hubo una pérdida, ¿no? Sí. O sea, fallece tu esposa. Pero ¿cuántas familias hay que están juntas? Así es. Que viven una dinámica del día a día normal y cotidiano. Sí. Pero a la vez no están. Y ese vínculo con los hijos está roto, no existe. Entonces, nunca es tarde, acabas de decir algo bien padre. No tenemos que esperar a que la vida nos sorprenda con una situación así de fuerte para poder acercarnos a ellos, crear esos vínculos, hacer que la empatía
de ponerme en tus zapatos, ok, yo soy el adulto, sí, pero yo en mi niñez o en mi adolescencia, como dependerá qué etapa estén sus hijos, ¿qué hubiera hecho? Sí. ¿No? Desde los ojos, desde los zapatos, desde el corazón de un niño o de un adolescente. Ok, también ver que nosotros como adultos a veces somos muy impositivos en cosas que también traemos arraigadas. Y hay un riesgo muy cañón allí, Gladys. Fíjate, hoy a mi consultorio de tanatología me llegan muchos adolescentes o adultos jóvenes entre los 16 y los 23 años, ¿no? Que llegan conmigo porque sus papás primero me hablaron y me dijeron, oye, mi hijo está súper triste y todo, y investigando por qué. Y aquí es donde yo digo, a ver, como papás no tenemos que resolver cosas que no entendemos, pero sí podemos apoyarlos en que ellos encuentren estas respuestas con las personas adecuadas. Eso está muy bien. Y yo creo que hoy hay mucha apertura después de lo del COVID, todo el tema de la salud mental, qué bueno que se ha ido ha tenido un potencial muy fuerte, y qué bueno, porque fíjate, los principales problemas de los que yo veo en mi consultorio de tanatología es, primero, un tema de identidad personal, ¿no? Y no es ni siquiera qué quiero ser en la vida, sino qué soy ahorita, güey, ¿no? O sea, preguntas tan básicas que no sabes ni resolver. La verdad, ¿no? Porque hoy ya no eres el que eras hace 10 años. No. Entonces los chavos llegan y dicen, güey, es que, o sea, vivo con ansiedad porque no sé quién soy, o sea, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y fíjate esa pregunta, o sea, no sé qué estoy haciendo aquí. Te puede llevar a respuestas bien equivocadas, ¿no? Entonces es importante saber que nosotros como papás no tenemos por qué entrarle al toro por los cuernos en cosas que no dominamos, pero sí buscar la alternativa para que nuestros hijos descansen un poquito su mente y su corazón, ¿no? Y entonces ese es un tema, ¿no? La identidad. Y otro, las rupturas amorosas, que yo me río, pero es que imagínate, es esta vinculación humana de una necesidad muy fuerte en donde todos estamos desconectados, donde los chavitos pues sí tienen esta conexión con otro ser humano, en donde como es muy fácil desvincularse, pues hoy somos algo y mañana ya no somos nada. Pero desde tus expectativas. No, y ahorita creaste más, un vínculo bien porque cañón, ahorita todo es desechable. Exactamente. Todo es, pues tiene fácil destitución. Y fíjate el riesgo, o sea, es desechable, lo voy a decir, como de esta pantalla de mi cara o de mi cuerpo hacia allá, pero hacia adentro construimos algo que nos está doliendo tanto que no entendemos qué es, ¿no? Y a lo mejor fue desde la segunda cita que tuvimos, yo ya me construí un castillo en mi corazón y en mi cabeza, pero de aquí para afuera es desechable. Entonces, todo eso lo traemos y por supuesto que como papás... aparte, imagínate, si tú no haces un vínculo con tus papás... Desde ahí ya vas, digamos que perdiendo un poquito, porque en la primera ocasión que tengas para generar ese vínculo con alguien, te vas a ir a dar en la torre. O sea, es como darle una motocicleta a un niño que no sabe andar en bicicleta, se va a estampar, o sea. Por supuesto, porque hablamos de estas carencias, ¿no? Y entonces, ¿dónde estoy buscando esta conexión de algo que no he tenido, que no tuve y que ahora lo puedo construir? Pero desde mi percepción, pero la otra persona no está pensando lo mismo que tú, ¿no? Entonces, ahí es donde está el riesgo, pero ahí es donde está también la oportunidad de cómo lo podemos ver nosotros diferente como papás, ¿no? En mi hija adolescente, yo veo en preparatoria cómo los chavitos no se respetan, todo el tiempo se están tocando, y hablo de agresividad, ¿no? O sea, no de tocarse de manera lasciva, sino de tocarse porque no se respetan. Es muy fácil que yo ya te aviente y que o sea, que hay y eso ahí es físicamente, riesgos. Pero emocionalmente también. Todo el tiempo se están tocando con frases, retos, los famosos retos que hoy me dan terror, que están tan al alcance de un celular, y ver cualquier tontada para querer pertenecer a un grupo y pues haz tal cosa que incluso puede ponerlos en riesgo. Y los chavitos no tienen esa conciencia, ¿sabes? Pero porque creo yo que hoy los papás estamos tan ocupados construyendo quizá cosas efímeras. El dinero es necesario para todo, ¿no? Para hacer un patrimonio, para poderles dar una buena vida a los hijos, pero se nos está olvidando lo que de verdad nos corresponde. Fíjate, Gladys, y lo voy a decir así, y con un ejemplo también de mi vida personal. Y lo acabas de decir, el dinero materializa cosas, pero mucho o poco, sin ponerle eso,
El dinero se te va hoy, pero mañana vuelve a llegar. Exacto. ¿No? O sea, es revolvente. Pero la construcción de estas conexiones emocionales con nuestros hijos es bien difícil de construir. Quizá tardemos toda nuestra vida construyéndolo, pero ellos traen mucha más información de afuera, en donde en cualquier momento nos podemos desvincular. Algo que yo trabajo mucho, sobre todo con mi hija, que está en la adolescencia y donde yo veo mucho esta agresividad emocional en su entorno social en el que está, es que mi hija sabe y de alguna manera, y lo hemos estado construyendo, y yo creo que esta frase que les voy a decir ahorita, siéntanla en su corazón como papás para que cuando se lo transmitan a sus hijos les vibre. Y es que yo le digo a mi hija, a final de cuentas, tú vas a pasar X cantidad de tiempo fuera de casa, pero tú sabes que dices que si necesitas correr a un lugar, tu hogar es tu lugar seguro. Totalmente. ¿Por qué? Porque ella sabe que si viene a casa con un insulto que le dijeron, con un tema de fobias que le dijeron, con una persona que ella creyó que era su amiga o su amigo y se dio cuenta de que no lo era, y no lo platica con nadie, ella va a empezar a generar ansiedad, depresión y un montón de cosas que entonces nosotros como papás, como no nos enteramos, pues normalizamos que mi hija es solitaria, normalizamos que mi hija no habla con nadie. Ella sí normalizamos que ella así es. Ajá, ella no platica, ella trae sus ondas, pero trae sus imagínate rollos. Con todo lo que están luchando. Claro. Si tú les dices, tú sabes que aquí, en tu hogar, es tu lugar seguro y aquí puedes hablar lo que quieras hablar, aquí puedes expresar lo que puedas expresar, y si son 5 minutos al día, brindarnos genuinamente para ellos, eso es una construcción y un primer paso increíble. Entonces, ¿cómo fue para ti, amigo? Por ejemplo, tú tienes niña y niño. Sí. Son completamente polos opuestos. Sí, cañón. A lo mejor con el niño y te pregunto porque en mi caso pues es al revés. Sí, exacto. Yo soy bendita entre las mujeres, entre los hombres, entre los hombres, sí. Soy su reina y todo me adoran, pero a veces no sé cómo entender esa, porque en mi caso pues 3 niños, esa energía desbordada, todo el tiempo. Y yo a veces digo, ¿cómo les puedo explicar a estos niños tal cosa, no? Porque no entiendo, no soy hombre, no tengo herramientas en ese aspecto. Digo, su papá tiene esa cercanía, habla con ellos, pero ahora que fuimos, por ejemplo, a la escuela de padres, al colegio, para hablar de, empezar a abordar el tema de la sexualidad, me llamó muchísimo la atención porque dice una mamá, pregunta a la especialista, bueno, entonces sería oportuno, yo tengo hijos varones, dice ella, que su papá los aborde como para explicarles pues los temas de hombres, ¿no? Sí. Y la especialista le dice, no, desde ahí están en un grave problema. Usted, mamá, también tiene la responsabilidad de explicarle a su hijo lo que pasa en su cuerpo de mujer, para que ellos, el día de mañana que tengan una pareja, puedan entender qué pasa. Cómo tratarlas, por qué está de malas, por qué está así, por qué se siente incómoda, cómo la cuido, cómo puedo apoyarla, cómo puedo estar. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue o con quién fue a lo mejor un poquito más complicado poder acercarte y tener ese vínculo hasta en cosas así como hablar de cuidado personal? Sí, no, lo tengo bien presente y fue complicado de alguna manera, pues porque son temas que de pronto uno trae como tabús. Y no, digo, y hasta pena da de repente, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate, yo dije, o agarramos el toro por los cuernos de alguna manera con buscando a alguien que me pueda ayudar, o la neta ya me fregué porque pues yo hay cosas que ni entiendo de las benditas mujeres. Exacto. ¿No? Entonces, busqué y aquí es otra vez en donde, a ver, no tenemos por qué hacerlo solos, ¿no? Busqué al pediatra de mis hijos de toda la vida, ¿no? Y entonces le dije, doctor, a ver, mi hija ya tiene tantos años, necesito ayuda, pero yo quiero un apoyo mucho más integral. O sea, como mi esposa padeció cáncer, entonces yo quiero ver si hay a mí se me ocurrió, porque dije, ¿cómo agarro todo el combo, no? Le dije, ¿existe algún ginecólogo o ginecóloga con especialidad en oncología que me ayude a guiar a mi hija y a mí a educarme en algunos procesos del comportamiento de la mujer en esta etapa de mi hija? Y entonces él sí conocía a alguien.
¿no? Él conocía a una ginecóloga que tenía especialidades en oncología y entonces pudimos llegar a ella y la primer cita con ella casi era para mí. O sea, y Pablo anotando. Sí, yo sí. A ver, pero favor. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo ahí? ¿No? O sea, si sabes, o sea, la neta, sí tuve que dejar la pena. Sí, claro. ¿No? O sea, sí claro. tuve que dejar la pena y entonces hoy pasa algo chistoso. Mi hija y yo tenemos imágenes gráficas en donde ella me explica cómo se siente de ciertas cosas, pero ella tiene esa apertura conmigo. Ay, porque la acompañé en un proceso en donde, obviamente, después de que platicamos hora y media, les dije, bueno, las dejo solas. Yo ya aprendí lo necesario. Y pues para que también mi hija tenga esta parte privacidad con ella de lo que ella necesita comenzar a entender. Pero entonces yo acompañé a mi hija en este primer proceso, pero yo también me estaba educando en ese proceso, ¿sí sabes? Toca. Entonces ahora ella y yo, pues hay cosas que entendimos igual, no es lo que ella cree de ciertas cosas, ni yo de lo mismo, porque lo vivimos igual. Y ahora cuando ella se siente mal de una cosa que sí me puede explicar, me explica y lo entiendo. Y entonces buscamos soluciones a eso, ¿no? Me encanta. Pero sí, tuve que buscar ayuda porque pues pero no manches, eso está imagínate. O sea, y qué padre que lo digas tú así como recomendación. Sí. Lo acabas de decir perfecto. No tenemos que llevar todos los procesos solos. Así Para es. eso hay especialistas. Así es, porque nos podemos equivocar. La verdad es que yo creo que hay mucho riesgo en todo esto de poder decir las palabras equivocadas, porque también va a depender mucho de cómo se encuentra emocionalmente la otra persona, ¿no? Y difícil. Cómo lo va a tomar o cómo lo va a entender. Entonces, neutralitos, los dos vamos a educarnos y a entender este proceso, ¿no? Porque fíjate, al principio yo decía, pues le voy a preguntar a una prima o la voy a llevar con mi tía, pero es exponer a ella Exacto. con alguien con quien no tiene confianza. Exacto. Eso no está bien. No, y que a lo mejor también no está tan bien enterada de las cosas, porque incluso uno como mujer muchas veces desconoces cosas que pueden pasar en tu propio cuerpo. Sí, ¿no? sí. Oye, pues qué gusto, Pablo, de verdad siempre es un deleite poder platicar, siempre nos quedamos cortos en tiempo, pero esta es tu casa y ojalá me aceptes la invitación más seguido para seguir platicando. Creo que hay muchísimos temas que abordar. Me encantó poder platicar hoy de esto, que de repente siento que no valoramos también el esfuerzo, el trabajo que hacen los papás. Sí. Dentro del rol que se les estipuló ya por haber nacido varones, que es ser proveedores. Son una parte importantísima en la sociedad, son una parte importantísima en la familia y no solamente porque den dinero. Sí. La parte de la seguridad que dan ustedes como papás a los hijos es también un regalo bien grande que aportan. Y fíjate que la oportunidad está, Gladys, no en la etiqueta que nos han dado socialmente, sino en cómo yo me dé la oportunidad como papá de sí tengo esta, pero voy a desarrollar esta, que es la de la empatía y la de la conexión emocional con nuestro hijo, con nuestros hijos, con esas personas que de alguna manera están construyendo ahora ellos su vida. No es hacerles el caminito, no es acompañarlos, pero desde la emoción. Y la neta es que en el fondo, pues sí es divertido. Claro, y aprendes, ¿no? Y te sorprendes porque cosas que a lo mejor nunca pensaste que iban a suceder, pasan, aprendes, se divierten y ese vínculo sigue creciendo. Y sigue siendo el papá, ¿no? Pero con una conexión tan profunda con ellos que te puedes tutear sin perder el valor y pues esta relación de autoridad, ¿no? Entonces está padrísimo, la verdad. Me encanta y me encanta lo que estás haciendo. Felicidades, eres un gran papá, siempre te lo he dicho. Y bueno, recuerden que aquí está el libro para que ustedes lo busquen. Creo que puede ser una herramienta muy buena para todas aquellas personas que están ahorita pasando por un duelo y que no saben por dónde retomar su vida y por dónde comenzar a armar ese rompecabezas. Bueno, la buena noticia es que está este libro que los puede ayudar y también que todo va a pasar y va a sanar. Se los decimos desde lo más profundo de nuestro corazón y con todo el respeto a lo que están viviendo. Repíteme en dónde lo pueden encontrar y tus teléfonos para que estén en contacto contigo. Sí, lo pueden encontrar en librerías Gonville o al WhatsApp. No me lo sé, pero aquí viene, porque todavía no me lo sé. Vienen los datos al final del libro al WhatsApp 33 21 57 79 18. Perfecto. En ese número de WhatsApp, ahí también lo pueden adquirir. Y que te sigan en tus redes sociales, ahí también exactamente. pueden tener información, ¿no? De acuerdo, ¿Cómo te encuentran? Me encuentran en Instagram como @PabloAvilaC.
y en Facebook como Pablo Ávila. Perfecto. Ahí está, amigo. Muchas gracias y bueno, que se repita muchas veces el poder estar aquí platicando y compartiendo. Gracias a ustedes que no se pierden los episodios, que siempre están pendientes. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en todos lados, YouTube, TikTok, en Instagram, en Spotify, en todos lados. Y también muchísimas gracias a La Altura. Recuerden que tenemos cupón de descuento, 1,000 pesos de descuento en su compra de muebles en A La Altura Muebles. Pueden hacerles y fabricarles el mueble que ustedes quieran para poder decorar y hacer lucir su casa, su oficina, cualquier lugar bonito. Y pues bueno, nosotros andamos de estreno. Vean qué cosas tan bonitas nos bien están. Cómodos. ¿Verdad que sí? Sí, el tuyo no. Hasta se mueve, es el mío. Ese es giratorio. Están padrísimos. Así es que aprovechen porque tienen 3 meses sin intereses. Así es, gracias por la ayuda. Y también recuerden que los cojines decorativos van de regalo y si están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, pues les llevan hasta la puerta de su casa todos los muebles. Así es que bueno, muchísimas gracias, les mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio.